Bienvenidos a esta nueva edición de Tan Lejos y Tan Cerca. Soy Santiago Farrell. Y yo soy Sabrina Chemen, buen día. Y hoy un placer, ustedes saben que nos gusta mucho siempre contar con un invitado o invitada, y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Jorge Argüello, ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos, ex embajador en Portugal, ex embajador ante la ONU, ha sido también legislador nacional también de la ciudad, con una vasta experiencia política que combina, digamos, los dos mundos, el de la política, los tres, el de la academia y el del ejercicio diplomático. Primero, Jorge, gracias por tu tiempo y por estar acá. Gracias, Santiago, un gusto estar en tu programa, y déjame que te diga que me encanta el nombre, tan lejos, tan cerca, tan lejos. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca, es perfecto para describir la dinámica del... Sí, lo local, ¿no? Que ahora ya no existe nada que nos es ajeno, ¿no? La pandemia lo demostró con tanta fuerza. Es un lugar común decir que hay un desorden generalizado, Yo estoy publicando este fin de semana un artículo de un inglés, de un periodista, es un historiador norteamericano que estudia, los norteamericanos tienen tanta especialización, el papel de Estados Unidos en el mundo, la posición. Y él dice, ojo, esto no es la Guerra Fría, ni se parece, habla del hoy. Esto se parece peligrosamente al desconcierto posterior al crack del 29. Él dice, el descrédito de la democracia, el auge de extremismos, todas esas violencias que empiezan en la retórica y se extienden, las crisis económicas, porque él habla de la gran depresión y de la pequeña del 2008, que acá por ahí no pegó tanto, pero en otros países, Grecia, España, ¿cómo lo ves eso? Para empezar, digamos, desde lo global, para después ir achicando el foco. Bueno, ciertamente el panorama es ese, y pareciera... Yo siento que esta suerte de insatisfacción con la respuesta del sistema democrático es algo que se verifica en la mayoría de las democracias occidentales. Digo democracias occidentales y no digo en todo el mundo, porque la verdad es que yo no sé bien si un fenómeno parecido se está verificando en países como China o como la India, claro, o en el sudeste asiático. Tenemos menos acceso a la información de lo que pasa en esos lugares, pero sí tenemos mucha información de lo que pasa en Occidente. Y en Occidente hay un fantasma que recorre todo el espinel, ¿no? Basta ver las elecciones de la semana pasada en Alemania para ver el triunfo de la alternativa por Alemania, que bueno, ellos... Yo estaba leyendo detenidamente las declaraciones del líder de esta fuerza política alemana, que son de extrema derecha, hacen reivindicaciones inclusive del nazismo, y la verdad que tienen 4 temas centrales, 2 domésticos y 2 que hacen a la política internacional. Entre los temas domésticos está el acceso, hicieron la campaña en esta región de Alemania diciendo tenemos que lograr mayor acceso de los vecinos a la vivienda. Claro. Y la propuesta que sigue es, tenemos que eliminar el peligro de la inmigración. Y la próxima propuesta tenía que ver con algo también absolutamente doméstico. Y la siguiente propuesta era, Alemania debe retirarse de la provisión de armas a Ucrania. Claro. Es decir, hay un mix entre lo global y lo local, pero que en todos los casos expresaba un profundo desacuerdo e inconformismo. Entonces, propuestas medio extremas como esta son las que vemos que se están imponiendo, o ahora, por lo menos que están teniendo mucha... Qué paradoja, porque es en las regiones del este, ¿no?, donde gobernó el comunismo tantos años. Exactamente. Y estamos hablando del neonazismo, ¿no? Claro. Ahora, fenómenos parecidos, aunque acomodados a la idiosincrasia nacional, se verifican también en España, con la aparición y la performance de Vox, o en Italia. La primer ministra italiana pertenece a una fuerza de derecha, casi derecha extrema, aunque se diferencia de Orbán de Hungría, por ejemplo, porque tiene una visión más europeísta. Pero bueno, los dos están en la Unión Europea. En fin, ¿qué me parece? Que la palabra
desconcierto, la palabra incertidumbre es lo que está gobernando en general el mundo occidental. Y sin ir más lejos, dentro de 60 días o casi 60 días va a haber elecciones en los Estados Unidos. Claro. Y la verdad es que nadie se anima a predecir quién va a ganar, porque la moneda esa está girando en el aire. Y más con ese sistema particular que tienen, ¿no? En el cual Claro. uno puede, como le pasó a Hillary Clinton, sacar casi 3 millones de votos más Así es. y perder, ¿no? Así es. La suma de los votos populares, o sea, de la cantidad de sufragios a favor de un candidato, no necesariamente determina que ese candidato ganó las elecciones, porque al ser un sistema indirecto, hay un sistema de representación en una asamblea, en una convención nacional, que es la que, por medio de los delegados, elige al presidente de los Estados Unidos. Así que puede volver a ocurrir que quien obtenga más votos no sea elegido presidente. Y hay dos escenarios claros. Yo creo que la campaña electoral en los Estados Unidos ha cambiado radicalmente a partir de la renuncia a su candidatura de Joe Biden. Es más, creo que la campaña terminó la noche que Biden declinó su candidatura y propuso la de Hillary. Ahí terminó una campaña y empezó otra campaña, que es la campaña de Kamala Harris, quise decir. Empezó otra campaña en donde aparece una Kamala Harris que no conocíamos. Mirá que yo vengo de interactuar con la administración del presidente Biden los últimos 3 años. Claro. Y tengo que decirte, Kamala Harris era un personaje absolutamente secundario de la política no medía, doméstica. no figuraba en las encuestas. No. Cuando se hablaba de si Biden bajaba, nunca figuraba ella primera. Exactamente. ¿Y qué pasó? En realidad, Kamala Harris, cuando se convierte en candidata a la vicepresidencia, yo creo que el Partido Demócrata activa algunas resistencias. Y si vos recordás, Santiago, en los primeros 2 meses de la gestión de Biden, a Kamala Harris le encargan arreglar la crisis migratoria que provenía de lo que los americanos llaman el Triángulo Norte, que son Honduras, Guatemala y El Salvador. En realidad le encargaron una misión de imposible cumplimiento. Exacto. Y fracasó. Kamala Harris se trasladó a Centroamérica, visitó Guatemala, desde Guatemala llevó adelante una serie de reuniones que no tuvieron ningún resultado, pero que no era posible tener resultados. Entonces me parece que los anticuerpos del Partido Demócrata dijeron, bueno, acá hay un elemento nuevo, extraño, que no sabemos cómo es, por la duda, mandémosle a hacer lo que no se puede hacer. Claro, claro. Y entonces eso opacó de alguna manera la figura de la vicepresidenta, que siempre estuvo presente. Es verdad que siempre participó con Biden de las reuniones de más alto nivel, pero en un lugar secundario. Sí, inclusive hasta cuando se especulaba mucho en su salida, no dio signos de lealtad, ni de mostrar, ni de que estuviera serruchando, ni se hablaba de que formaba sus equipos. Creo que eso le jugó a favor, lo cual a la hora de la valoración. Astucia, ¿no? Obvio, porque obviamente que estaba formando sus equipos, ¿no? Exactamente. Después, otro elemento importante fue que no tuvo una buena primaria cuando Biden fue electo. Ella no fue buena en los debates de las primarias demócratas del 2020, ¿era? Ella no fue buena en ese momento, no se destacó, pese a que apostaban mucho a ella. Por eso es una sorpresa que en este mes haya podido hacer lo que ha hecho. Apareció un fenómeno político. Porque hay algunas encuestas que ya la muestran adelante y es evidente que ha irrumpido con muchísima fuerza. Bueno, estamos conversando con Jorge Argüello, entre otras cosas, ex embajador argentino en Estados Unidos, en 2 oportunidades. En la primera con Barack Obama. Claro, la primera vez fue en el año 2012, me tocó presentar cartas credenciales en la Casa Blanca ante el presidente Barack Obama. La segunda vez fue en el 2020, en enero del 2020, presenté mis cartas credenciales. Cuando estaba por arrancar la pandemia, digamos. Al presidente Trump. Claro. Y después de eso, claro, en marzo ya se cerró Washington también, ¿no? Y los últimos 3 años he trabajado con la administración del presidente Biden. Muy bien, estamos conversando con él porque vamos a conversar también de este libro que está presentando, Las 2 almas de Estados Unidos, viaje al corazón de una sociedad fracturada, porque si nosotros creemos que en la Argentina hay grieta, en los Estados Unidos, ya volvemos con más, tan lejos y tan cerca. Estamos de vuelta acá en Tan Lejos y Tan Cerca. Recuerden que estamos en esta charla tan interesante con Jorge Argüello. Jorge, acabamos de decir tu libro, Las 2 almas de Estados Unidos,
¿Cuál es la tesis central? ¿Qué atraviesa el libro, tu idea? Este libro es una especie de segunda parte de otro libro que publiqué después de mi primer mandato en Estados Unidos, que se llamó Historia Urgente de Estados Unidos. Exacto. En ese libro iniciábamos una suerte de desembarco en lo que bien definías recién como la profunda grieta por la que atraviesa la sociedad norteamericana desde hace décadas en realidad. Sí, claro, ¿no? claro. Estamos en presencia de una sociedad, por eso el título del libro, Las dos almas de Estados Unidos. En Estados Unidos no es lo mismo si vos te parás en las grandes urbes o en las costas del país a pararse en el corazón profundo de Estados Unidos, en Oklahoma, en Tennessee, en Ohio, porque la visión que vas a tener del país es radicalmente distinta en realidad. En este año electoral, los nombres de Trump y ahora de Harris expresan de alguna manera esas dos almas, ¿no? Esas dos visiones que existen de la sociedad norteamericana. Y recién, si bien evaluamos que hay un repunte de la propuesta demócrata de la fórmula Harris-Walz, lo cierto es que de ninguna manera podemos pensar que la elección ya tiene un resultado predefinido, porque la verdad es que Donald Trump expresa la mitad del país. Claro. Es una de las dos almas de Estados Unidos. Claro. Y entonces yo creo que la moneda está girando en el aire, no sabemos con qué resultado. Estados Unidos no va a superar la grieta a partir de esta elección. Esta elección en realidad viene a confirmar la profundidad de la grieta. Y es una grieta que se inició, mira, yo me acuerdo hace décadas, en la época que gobernaba los Estados Unidos Bill Clinton, había un personaje que se llamaba Newt Gingrich. Uy, sí, claro. Era presidente del bloque republicano y después se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes, de la Sala de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, mientras los demócratas, o sea, Clinton, estaban en el gobierno. Y este hombre inauguró un discurso muy de derecha, muy conservador, exacto, muy agresivo, muy duro con la administración, que de alguna manera a través del tiempo después fue continuado por lo que conocemos como el Tea Party. Fue el que impulsó el impeachment, el intento de impeachment. Exactamente. Que después es continuado por Donald Trump, que en ese momento deja de ser un aportante del Partido Demócrata, esto es algo que a veces no se conoce, y se convierte en precandidato del Partido Republicano. En realidad lo que hizo Trump fue, primero decidió que quería ser candidato a presidente de los Estados Unidos, y después dijo, bueno, puedo hacerlo por cualquiera de los dos partidos, y evaluó que era más sencillo hacerlo a través del Partido Republicano. Y la verdad que tenía razón, lo logró. No solamente eso, hoy Trump domina el 100% del escenario político del Partido Republicano. Hoy es MAGA más que el Partido Republicano. El Partido Republicano ha dejado de ser lo que nosotros conocíamos como el Partido Republicano y se ha convertido en el partido del trumpismo. Claro. Y eso lo llevó a Trump a cometer un error. Trump no evaluó el cambio de la renuncia de Biden y el reemplazo exitoso por la candidatura de Kamala Harris. Entonces, como él se sentía ya ganador de la elección, antes de que Biden renunciara, completó la fórmula con Vance. ¿Por qué lo elige a Vance? Porque él elige un hombre joven, un clon de él, joven, 100% trampista, exactamente, que habría de continuar su legado. No nos olvidemos que hoy Donald Trump es el presidente más anciano, el candidato a presidente más anciano de la historia de los Estados Unidos. Sí. Hubiera sido Joe Biden si se hubiera mantenido en carrera, 81 años. Pero bueno, el que sigue en carrera es Donald Trump con 78 años. Vos sabés que sobre eso que decís hay una cosa que a mí me sorprende. Con muchos años de cubrir la política internacional, yo aprendí que no todo está planificado ni pensado, ni que todos son tan inteligentes y que todo lo prevén, ¿no? Que uno a veces dice, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, pero creo que, digamos, millones de personas en el mundo sabían que la presión sobre Biden era muy fuerte. Sí. Para que se bajara, muy fuerte, que de a poco se iban sumando, se retiraban. Los donantes, en un país donde a veces es más importante ver cuántos donan que la encuesta, ¿no? Los medios publican eso, cuántos llevan recaudado más que la encuesta. Perdóname, te interrumpo, Santiago. Sí. Es tan cierto lo que decís, que a nosotros en nuestra cultura no nos entra en la cabeza, pero en Estados Unidos, un candidato, para mostrar sus
condiciones y cualidades para ser candidato, le muestra a la gente la cantidad de dinero que recibe. Exactamente. ¿No? Eso es un dato importantísimo en la Algo que acá campaña. no pasa, pero para nada. A nosotros no, al contrario. Acá normalmente se ¿De dónde habrá oculta sacado el origen esa de los plata? fondos de campaña, ¿no? Bueno, pero perdón, te interrumpí. Entonces yo decía, frente a eso, que ya era brutal en los últimos 2 meses, ¿cómo, esta es la pregunta, primero, cómo elige a ese candidato? Y segundo, ¿cómo exhibe semejante desconcierto, para usar una palabra que ya usamos, durante las 2, 3 semanas siguientes, donde no cambia el chip, donde inclusive habla más de Biden que de Harris en los actos, y donde exhibe esa misoginia, esos insultos, que hasta hace que... El otro día hubo una reunión sobre esas American Moms, que es recontra conservadoras. El New York Times, picante, hizo encuestas, qué les parecía las cosas que decía él, y había muchas que decían, la verdad que hay cosas que se le escapan, las cosas que está diciendo sobre las mujeres. ¿Cómo nadie controla esas cosas? Porque evidentemente, ¿cómo no tuvieron en cuenta un plan B de si se bajaba Biden? ¿No? Sí, tal cual. Bueno, ahí hay que tener en cuenta las características personales del Eso es lo que yo candidato, ¿no? pienso, que no debe escuchar a nadie. La vez pasada yo lo escuché en un video a Trump en un acto donde decía, me critican mis asesores porque yo digo muchas malas palabras e insulto a mis contendientes. ¿Ustedes piensan que hago mal? No, le contesta la multitud. Entonces voy a despedir a todos mis asesores. Claro, y vos no viste ahora que está de moda con el hashtag rambling, o sea, delirando o despistando, los discursos en los que dice cualquier cosa. Salta de un tema al otro. Es una cosa que uno se lo queda mirando y dice, ¿pero de qué habla este hombre? Se desconcertó a partir de la renuncia de Biden. Es evidente, perdió ¿no? el rumbo. Se dio cuenta que la fórmula que había elegido ya perdía mucha competitividad frente a la nueva oferta demócrata, e inclusive, si vos recordás, Santiago, él en un momento dice, no voy a debatir más. Claro. Y decide y anuncia que no va a debatir más. Ahí empieza una negociación, y después que rearman la estrategia de los republicanos, el trumpismo, vuelven con la propuesta de no solamente el debate en la cadena ABC, pero también en la cadena Fox y también en la cadena NBC. Exacto. Después la discusión se traba porque... Los micrófonos. Claro. Los demócratas dicen, ok, el candidato que hace uso de la palabra no puede ser interrumpido por el otro. Y para eso le enmudecemos el micrófono. Y esa era una herramienta a ser usada por Trump. Entonces se opuso, y bueno, estuvieron negociando un par de semanas, y finalmente se impuso la fórmula de la propuesta de los demócratas, y va a ser con micrófono mudo. Lo que pasa es que no solamente él quedó desconcertado por este cambio, sino, creo yo, la verdad que por un par de semanas la mayoría de los analistas, porque a Trump en la mayoría de los diarios, por lo menos norteamericanos, se lo daba por ganador. Incluso nosotros acá en este programa, obviamente siempre con prudencia, porque no vas a dar de ganador a alguien que no ganó aún, se decía, y mirá, la verdad es que lo más probable, teniendo en cuenta la situación, es que Trump sea el ganador. Frente a un candidato Biden, obvio, ¿no? Después de un debate. Exactamente, sin pensar que Kamala iba a tener esta fuerza. Sabrina, cuando yo vi el debate, dije jaque mate. Sí, claro. Ya está. Sí. Mira, yo estuve con Biden 1 hora 20 minutos en el Salón Oval de la Casa Blanca el año pasado, en ocasión de la reunión de los 2 jefes de Estado. Estaba Biden con Yellen, con Blinken, con Sullivan, es decir, estaba la primera línea del gobierno de los Estados Unidos de ese lado de la mesa. De este lado de la mesa estaba el presidente argentino con una parte de su gabinete. Estábamos los 2 embajadores, estaba Mark Stanley y estaba yo. Yo vi un presidente, un Biden, absolutamente lúcido, sabiendo lo que hablaba. Estoy hablando de 1 año y medio atrás. Dominando la reunión, distribuyendo el juego, sabiendo lo que nosotros le íbamos a decir, teniendo respuesta para todo. Claro, y eso contrastaba con la imagen de fragilidad que daba cuando lo veía por televisión. Pero también es verdad que 1 año y medio a esa edad no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que pasó. Es como en un bebé, 1 año y medio. Eso es lo que pasó. Claro. Y de golpe lo vuelvo a ver ahora en el debate, en el único debate que tuvo con Donald Trump,
y la verdad que era lastimosa. Es que ese tipo de deterioros pueden ocurrir muy rápido. El otro día veía un stand-upero norteamericano que estaba contento porque habían cambiado el candidato demócrata, hablando de Kamala subiendo al avión, esa foto tradicional de los candidatos cuando suben al avión, y dice, puede subir al avión, saludar y sonreír, porque Biden estaba tan concentrado en no caerse, exactamente, que subía de una manera... Quiero volver a lo de la grieta. Yo viví algunos años en Brasil y siempre digo que uno de los beneficios, entre comillas, que tiene la Argentina, la grieta argentina, por decir así, frente a la de Brasil y en parte a la de Estados Unidos, y de ahí mi miedo a todo esto de las fuerzas del cielo y eso, es que la religión no juega un papel importante. En Estados Unidos sí. Mira, Santiago, en la grieta americana, uno de los temas que se discuten públicamente en muchos estados del centro es si debe o no ser obligatoria la enseñanza del cristianismo a las escuelas públicas. Y ahora se sumó también el Islam, ¿no? Bueno, ponele. Entonces sí, el componente religioso, la dimensión de Dios está presente en el discurso. Exacto. Y bueno, y temas como el aborto y la inmigración son esenciales a esa grieta. Exacto. En el caso de Argentina es bastante más superficial. Exacto. Por eso yo puedes ser kirchnerista, mileísta, macrista, puedes tener una furiosa postura respecto del otro, pero no estamos discutiendo los valores constitutivo de nuestra esencia. Exacto. Eso sí pasa en la sociedad norteamericana. Exacto. Por eso hay que preservarlo eso. Yo siempre tengo amigos en la Iglesia Católica, familia irlandesa obviamente, y cuando a veces en ramas del peronismo que están muy vinculadas, le digo no metan esto del pecado y todo, no lo metan en la política porque es un camino del que no se vuelve, aunque uno lo crea y no me parece bien, ¿no? Sí, bueno, ahí se insinúa un camino y un discurso un poco peligroso de parte del presidente de la República. Claro, porque él introduce el factor religioso y de Dios dentro del debate político. Exactamente, por eso. Pero ahora quiero ir a otra dimensión de tu experiencia diplomática, que es la del embajador, representante ante Naciones Unidas. ¿Por qué lo digo? Por una situación específica que está viviendo la región, que es la de Venezuela, ¿no? Una de las preguntas que frecuentemente se hace y que estos elementos que están pasando surge, ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante una situación como la de Venezuela? Para no hablar de la de Nicaragua, que hoy está oscurecida por lo que está pasando en Venezuela, pero la verdad es que va casi de la mano. Yo veo los intentos, por ejemplo, de los 3 presidentes que tratan de diferenciarse de la simple condena, ¿no? Hoy el número 2, o anoche el número 2, cuando estamos grabando esto, del chavismo, Diosdado Cabello, embistió con todo contra Colombia, pero dice, los problemas de Venezuela los arreglamos los venezolanos, que se dejen de jorobar, usó unas expresiones groseras, llamó traidor al embajador, al canciller colombiano. ¿Qué hace? Porque, o sea, veamos, ni una ni otra. Es una situación difícil. Yo creo que domésticamente Venezuela no va a poder resolver la situación institucional complicadísima que tiene. Hace falta el concurso de el resto de la comunidad internacional. Ahí hay distintas iniciativas. Yo miro también con alguna esperanza las gestiones que está liderando Brasil, pero que conforman junto con México y Colombia. Obrador y Colombia. Ahí sin presión internacional no hay salida. Y esa salida, bueno, hay que ver. Yo el otro día leía creo que en el Washington Post, un artículo que, como trascendido, comentaba que había una negociación entre el National Security Council, o sea, la Casa Blanca, y Rodríguez, exactamente. Que es, Rodríguez. A mí me dicen, es el cerebro del chavismo. Exactamente. Que había algunas negociaciones y esas negociaciones necesariamente tienen que ver con encontrar una salida a algunas figuras del régimen. Exacto. Entonces, después eso fue desmentido por la Casa Blanca, lo que no quiere decir que no sea verdad. Claro. ¿No? Claro. Pero alguna solución posible se va a dar y no se va a dar sin el concurso de la comunidad internacional. Hay que esperar, es una situación lamentable realmente. Yo dentro de las partes, lo que veo, una diferencia sustancial con otros momentos, es una actitud, digamos,
abierta a una transición de parte de la oposición, que manda mensajes a pesar de que inclusive hasta el abogado de Corina Machado está preso, hay que abrir al diálogo como sabiendo que va a tener que venir de ese lado, porque la otra opción es la calle, sí, no sé, los Marines, no hay esa opción, sí. ¿no? Lo que pasa es que hay que entender una cosa, el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a entregar el poder. Claro. Entonces cuando convoca elecciones, y ahí los americanos cometieron un error de evaluación, cuando convoca elecciones, él dice, nosotros vamos a ganar en cualquier escenario. Claro, o sea, claro. no contemplaron la posibilidad de la derrota. Y fueron derrotados en la urnas. Claro. Sin embargo, nosotros vamos a ganar en cualquier escenario. Exacto. Por lo tanto, hay que encontrar una salida negociada. Está claro, yo noto en la oposición dos factores positivos. El primero es el que acabas de mencionar, una cierta disposición, hay alas más duras, pero hay una cierta disposición y comprensión de que debe haber una negociación. Y el segundo elemento positivo es que se han unido racionalmente. Mira, yo estaba una vez en el pleno del Congreso de los Estados Unidos, era Trump todavía presidente, yo estaba en mi primer año como embajador en Washington de segundo mandato, y en ocasión de el discurso más importante de todos, que es el discurso sobre el Estado de la Unión, que una vez por año pronuncia el presidente de los Estados Unidos ante el pleno del Congreso, está toda la corte, está todo el gabinete, y en ese discurso siempre suele haber un invitado especial, pero no se sabe quién es hasta que lo anuncia el presidente. Claro, estaba Trump hablando. Zelensky el año pasado. Exactamente. Sí. Estuve en esa también, pero en esta que te refiero estaba Trump hablando y en un momento dado empieza a hablar de Venezuela, señala la grada de arriba y dice, y aquí nos acompaña un hombre fundamental, y era Guaidó, que estaba sentado allá arriba de todo, se para Guaidó, y el pleno de las dos bancadas, todo el Congreso de pie, empezó a aplaudirlo mirándolo a Guaidó. Esa fue una apuesta que fracasó. Mala apuesta. Fracasó. Sí. Esa apuesta fue forzar la postulación de la presidencia interina de Guaidó y sancionar a Venezuela. Y la verdad es que ni los palos ni ni este presidente y además un tema que quedó envuelto en denuncias de corrupción, de malos manejos de dinero, porque quedó a cargo de, digamos, la gestión, no digo él personalmente, pero un montón de dinero en el exterior. Así es. Hubo muy malos manejos, hubo denuncias de corrupción en Colombia. No, creo que la oposición aprendió de esa experiencia, se unió, creo que sabía que el régimen no iba a apoyar un resultado, de ahí el guardar las actas, de ahí el saber que ni siquiera quienes estaban dispuestos a decir no ganaron, iban a terminar que decir, bueno, mostrar las actas y ganar. Evidentemente. ¿no? Y las actas nunca aparecieron. Nunca aparecieron, nunca. Dice que en forma reservada las tiene la justicia, pero no se sabe. ¿Y cómo evalúas en este momento el actuar o la posición que está teniendo la ONU? Te pregunto por lo siguiente. Primero porque, como bien estábamos mencionando recién, es más bien, por lo menos en el tema de Venezuela, una condena de la boca para afuera, sin que eso impacte en un cambio real. Entonces, creo que es un buen momento para evaluar, digamos, tanto no solamente en el conflicto con Venezuela, sino en otros que están ocurriendo, qué es lo que está haciendo la ONU y cuál es su lugar. Mira, Sabrina, con dolor te respondo, creo que la ONU es impotente. Yo es una organización que quiero mucho, en donde aprendí mucho, trabajé 5 años como embajador de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, pero yo la veo perdiendo relevancia a paso agigantado. Vos pensás que cuando se conciben los organismos multilaterales, los políticos y los económicos a partir de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se define al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como el máximo organismo del mundo para ocuparse de las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Y tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos ahora la ofensiva militar de las fuerzas israelíes sobre Gaza. ¿Y la ONU dónde está? ¿La ONU qué dice? No dice nada. ¿Por qué? Porque el sistema tiene una tara que es la posibilidad del veto recíproco. Entonces, están los ganadores de la guerra,
pero si los ganadores de la guerra tienen posturas distintas, se pueden vetar recíprocamente. Entonces, la ONU no actúa. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, recién Santiago mencionaba la crisis de las hipotecas, la crisis financiera internacional que, a diferencia de las crisis del 90, esta nace en el corazón del mundo capitalista, nace en Manhattan, en Wall Street, y para enfrentar esa crisis, la ONU no pudo hacer nada. Y entonces el presidente Bush, George W. Bush, desempolva una herramienta que ya tenía una década de antigüedad, que era el G20, solo que estaba concebido a nivel de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Y él convoca la primer cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, que se reúne en Washington en noviembre del 2008. Desde entonces, ese ámbito de los 20 jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen por lo menos una vez por año, es el ámbito es el foro, porque ni siquiera es una organización, el foro multilateral que más incide en la agenda global. Pese a que también ahora cruje bastante con el tema Rusia y todo. Como todo está en crisis. Pero mira, yo he sido Sherpa de la Argentina durante 4 años y te puedo asegurar que la última noche antes de la llegada y la reunión de los jefes de Estado, cuando se negocia la declaración final, somos 20 Sherpas que negociamos la declaración que van a suscribir los jefes de Estado, el punto más difícil de los últimos 4 años era la inclusión o no de un párrafo referido a la situación en Ucrania. Claro. Y este año va a ser la situación en Ucrania más la situación en Gaza, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jorge Argüello, el ex embajador en Estados Unidos y la ONU, en esta charla tan interesante. Ha venido aquí también a presentar su libro Las dos almas de Estados Unidos. Ya venimos con más, tan lejos y tan cerca. Bueno, retomamos acá con Jorge Argüello. Jorge, hablando, como contaba, G20, como digamos el club más reducido y más dinámico para las cuestiones internacionales serias ante esta elefantiasis de la ONU, este año en Brasil. Sí, y fíjate, hay una... Y además con el G7, no, el G7 está en Italia, este año en Brasil. Este año en Brasil, y hay un dato a tener en cuenta, que no sé si es muy conocido, es el tercer año que un país emergente preside el G20, y el año que viene la presidencia va a recaer en Sudáfrica. Entonces vamos a haber tenido 4 años de presidencias distintas del G7. Ahora, porque fueron Indonesia... ¿India es emergente? No. Sí, claro. ¿Sí? ¿Es emergente? Sí. ¿No emergió ya? Sí, pero... o está emergiendo. A ver, en Naciones Unidas el bloque de la mayoría se llama G77 en China. Sí. Vos me podés decir, pero China es un país... Bueno, China está dentro del mundo en desarrollo todavía. Y ellos mismos se autoproclaman en desarrollo. Así es. Se autoperciben, digamos. Lo que pasa es que el bloque, fíjate vos qué curioso, el bloque no se llama el grupo de los 77 que fueron los fundadores, es China más los 77, ¿no? G77 en China. Sí, sí. Porque hay un rol claro ahí. Bueno, presidió Indonesia hace 2 años, presidió India el año pasado, preside este año Brasil y el año que viene va a presidir Sudáfrica. Es decir, hay un reposicionamiento del mundo emergente dentro del G20. Ahora, hay que decirlo con claridad, el G20 es un foro arbitrario. Son 20 países porque a alguien se le ocurrió que fueran 20 países en 1999. Podrían haber sido 111 o 82. Sí, o 19. O 17 o 19. Son 20. El número no se puede modificar, no se modifica, salvo la inclusión de la Unión Africana. Y la Unión Europea, ¿no? No, la Unión Africana ya es parte. Sí. Ahora se ha decidido incorporar a la Unión Africana, porque de los 54 países de África, solamente Sudáfrica era miembro del G20. Sí. ¿No? América Latina tiene 3 países, está México, está Brasil y está la Argentina. Ese hoy es el foro por excelencia, y como bien decías recién, es un foro que ya está evidenciando desgaste y limitaciones. Sí. Ahora, si uno hace una abstracción mental y elimina la existencia del G20, y no te quedas casi con nada, porque la Asamblea General de la ONU, recién lo comentábamos fuera de micrófono, tiene una lentitud paquidérmica, entonces es muy lenta para tomar decisiones. Claro, ahí hay 193 miembros. Yo cuando llegué a Naciones Unidas en el 2007 eran 192 países. En el 2011 se votó la división de Sudán,
y se incorpora Sudán del Sur, pasaron a ser 193 países. De esos 193 países, el bloque del G77 y China son 124 países. Claro. Ese es el bloque. Ahora, el otro bloque más minoritario es el bloque más rico. Claro. Entonces la negociación, las grandes negociaciones de la Asamblea General de la ONU se dan entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Donde el mundo desarrollado tiene menos número pero más dinero, son los que aportan más al presupuesto de la ONU, y el mundo de desarrollo aporta menos pero tiene más votos. Ahora, algunas discusiones como cambio climático, como el presupuesto de la organización, pasan por la Asamblea General, y entonces el G77 en China se vuelve importante. Claro. Yo tuve el honor de presidir el bloque del G77 y China en el año 2011, y eso hizo que, mira, yo vivía en Nueva York, estuve 27 días en Nueva York en todo el año, porque el grueso de las negociaciones internacionales no se desarrollan en New York, se desarrollan en Ginebra, en Panamá, en Bangladesh, en Moscú. Claro. Entonces yo iba pasando de un lugar al otro. Por supuesto fue un ejercicio de aprendizaje extraordinario para mí. Sí, ¿no? qué increíble. Vos sabés que en las relaciones internacionales hay hay muchas teorías, los liberales y los realistas, la cooperación internacional, el vale todo y la primacía. Hoy están triunfando los realistas. Me parece que sí, claramente, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo, vos pensás que hace una década todos nos habíamos hecho la idea de que las guerras convencionales tal como las conocíamos ya no iban a existir más. Esto de que la infantería camine al lado de los tanques e invada el territorio de otro país era propio de una serie que yo veía cuando era chico, se llamaba Combate. Claro. Pero ya no iba a pasar más. De la misma manera que se pensaba que las grandes enfermedades estaban erradicadas. Y nos sorprendió el COVID y la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran incertidumbre respecto de lo que va a pasar, una gran desorientación. El mundo está navegando por aguas desconocidas y sin brújula. Entonces estamos todos como dice Borges cuando relata su caminar por las galerías de biblioteca, él dice, exploro con el báculo indeciso, va tanteando, claro, ¿no? Claro. Cómo avanzar, reconociendo con el bastón. Por eso la algunos realidad. Países, sobre todo Europa, se preocupan tanto en esto de imaginar un Trump 2 en la Casa Blanca, ¿no? Sí, claro. En este contexto. Sí, ¿no? claro. Además, Trump ya está anticipando que él tiene una visión absolutamente personalista de la política internacional. Sí, o sea, sí. la película empieza cuando él llega. Entonces, por eso ha dicho cosas como, por ejemplo, yo en 24 horas voy a terminar con la guerra en Ucrania. Sí, sí. ¿No? Él está suponiendo que su sola presencia va a poner fin a la guerra. Bueno, ojalá, la verdad. En realidad hay un cierto consenso. El mundo está esperando que esa guerra termine. Claro. Pero bueno, yo creo que hasta los ucranianos están pensando que va a venir una negociación que les va a cercenar parte del territorio. Sí, claro. Y por eso esta ofensiva sobre el territorio ruso. Exacto. Se están apurando antes que cambie el gobierno en los Estados Unidos. Cuando la división sea... Exactamente. Cada parte endurece su posición y va a tratar de estar lo mejor parada posible, porque va a haber que buscar una salida a esa guerra. Jorge, y en este mundo tan incierto, con este mundo, insisto con la misma palabra, tan desconcertante, ¿y la política exterior argentina, cómo la ves? Con esta retórica tan incendiaria, con estos alineamientos tan fervorosos. Tengo que confesarte que no la veo con claridad. Yo siento que estamos teniendo una política exterior que todavía está desarrollándose, gestándose. No, me desorientan algunas decisiones que se toman que son absolutamente trascendentes. La ausencia del presidente de la Argentina en la reunión de jefe de Estado del Mercosur es serio. Entonces yo me pregunto, ahora tenemos en noviembre, 18 y 19 de noviembre, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Río de Janeiro del G20. Y la Argentina, que viene militando desde la creación del G20 en el campo del mundo emergente, ¿va a estar de ese lado o va a estar del lado? Si nosotros tenemos, el presidente ha anunciado una política exterior, declara alineación automática con los Estados Unidos y con Israel, pero fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces, ¿nosotros vamos a ser parte del G7 o vamos a ser parte del otro? Son preguntas que no tienen respuesta, porque la política exterior de la Argentina está sin definirse, es esporádica, depende del impulso y del humor del jefe de Estado.
Sí, sí, además hay cosas, vos decís lo de no estar en Asunción, pero y estar en Curitiba en un acto de la ultraderecha, esta conferencia internacional, sin además pasar por reconociendo a los jefes de Estado del país al que va, lo mismo que hizo en México después. Bueno, por eso a mí no sé, mi respuesta es no, yo no veo clara la política exterior y eso es peligroso. A ver, el año pasado el presidente de la Argentina fue invitado a participar de la cumbre del G7, pero fue invitado a participar la Argentina por primera vez en su condición de presidente de la CELAC. Sí. Este año la Argentina fue invitada por Argentina. Es un hecho muy importante. En realidad yo creo que fue invitada por la curiosidad que despierta Milei. Claro. Pero lo cierto es que fue invitada. Ahora, va el presidente de la República, donde se reúne con los otros presidentes y jefes de Estado y obviamente los cancilleres, los que diseñan y ejecutan la política exterior del resto del mundo, y Argentina va sin su canciller. Ahora, te hago una consulta. ¿Por qué decís que no la ves, la política exterior? Te lo pregunto porque, si yo pienso, Milei tiene una posición claramente de derecha, alineada, por ejemplo, con los valores de Trump. Sí. Alineada con, por ejemplo, las ideas, no sé, te tiro de un referente mundial como Elon Musk, por ejemplo. Digo, ¿por qué no la ves, digamos? Como guía, como política. Porque Sí. la Argentina, el gobierno argentino anunció que iba a, no digamos romper relaciones con China, pero no iba a profundizar la relación con China. China Claro. es nuestro segundo principal socio comercial y tenemos cortocircuitos con China. Y el principal es Brasil. Y nuestro principal socio comercial es Brasil y tenemos mucho cortocircuito entre los jefes de Estado. Y nuestro tercer socio comercial es Estados Unidos. O la Unión Europea si la consideramos como conjunto. Pero con la Unión Europea también tenemos ruido, salvo que sean los jefes de Estado de la derecha europea, en cuyo caso hay una sintonía. Sí, pero que eso, a la hora de elegir no van a dudar en ser europeístas. pero no tengas ninguna duda. Es el caso de la primer ministra italiana, ¿no? Claro. Ella tiene, como decíamos recién, tiene una posición de derecha, conservadora, un discurso anti-inmigración, etcétera, pero es pro Unión Europea, no saca los pies del plato. Exacto, exacto. Bueno, hasta aquí hemos conversado entonces con Jorge Argüello, que nos vino a acercar y a conversar sobre las dos almas de Estados Unidos, como dice aquí, el viaje al corazón de una sociedad fracturada, su experiencia en dos oportunidades, embajador con Barack Obama, en un comienzo de Trump y luego con Joe Biden. Analizamos esa grieta tan profunda, pero analizamos también cómo anda el mundo, esta ausencia, podríamos decir, de política internacional y la frustrante situación que la comunidad internacional vive ante lo que está atravesando hoy Venezuela. Bueno, gracias Jorge por tu tiempo. Yo tengo que agradecerte a vos, Santiago. Es un placer venir a Perfil y es un gusto grande poder discutir con gente que sabe mucho de política internacional los temas de la agenda internacional. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Tan Lejos y Tan Cerca. Soy Santiago Farrell. Y yo soy Sabrina Chemen y los esperamos, como siempre, la semana que viene, acá a las 11 de la mañana por Radio Perfil, para más Tan Lejos y Tan Cerca.